Ya que preguntas, empiezo a grabar porque, bueno, forma parte de la clase. Eh, el escepticismo, el relativismo es un modo de escepticismo, es una manifestación del escepticismo. ¿Por qué? Porque eh, tomar parcialmente verdades, ¿sí? Tomar parcialmente verdades de las cuales no podamos dar razón absoluta, muchas veces es restringirla y en algún punto es un reduccionismo que apunta a recortar ideas que por ahí tienen mayor profundidad, pero en el fondo es una desconfianza porque existan algo seguro, que es la verdad, el concepto de verdad, aún en el error, aún en el error. Por eso no es absolutamente el relativismo un escepticismo puro y absoluto, pero es un modo escéptico de pararse frente a la realidad y frente al mundo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo relativo? Lo relativo es la perspectiva o lo relativo a un sujeto, es decir, mi perspectiva con respecto a un hecho, frente a una visión, frente a una realidad, frente a un modo de conocimiento. Y en ese sentido, mi perspectiva siempre es acotada. Por lo tanto, está restringiendo, está reduciendo como si fuera algo verdadero un recorte. Ese relativismo también se fundamenta en ciertas ideologías, ¿no? Las ideologías son ideas que han sido tamizadas de manera reduccionista desde una perspectiva, pero que eso que es relativo se vuelve absoluto. Esto es un poco lo que charlamos la otra vez, ¿no? Es un modo escéptico de presentar las verdades, recortadas y de manera reduccionista. Por lo tanto, es un modo escéptico. Ahora, si vos me preguntás, profesor, ¿se puede vivir escépticamente? Es muy difícil llevar a la práctica el escepticismo, porque llevar a la práctica el escepticismo es suspender cualquier tipo de pronunciación. Lo que estoy diciendo en este momento ahora represento, refleja mi modo de percibir el mundo y mi modo de entregar un conocimiento. Ahora, el escepticismo absolutamente me imposibilitaría de eso, porque es la desconfianza por decir algo. Por lo tanto, tengo que callarme la boca y decir, mira, no puedo moverme, no puedo decir nada. Cada movimiento, cada paso que doy es una salida del escepticismo, porque es un acercamiento hacia un tipo de verdad, aún imperfecta. Entonces, absolutamente no se puede llevar a la práctica. Por eso, Descartes no era un escéptico absolutamente, porque en el fondo Descartes estaba buscando una verdad, estaba buscando, el escepticismo es el método cartesiano, no es el punto de llegada, es el punto de partida. Voy a partir de un método que me permita llegar a un concepto de verdad de la cual no exista ninguna duda. Y ese método para Descartes es el método matemático. Y por otro lado, sí existe un escepticismo atenuante. El escepticismo atenuante es, no sé, todo lo que nosotros, los movimientos que nosotros hacemos, no solamente en el ámbito de la ciencia, sino en el ámbito de la vida cotidiana, son movimientos por costumbre. Yo no sé cuál es el nexo causal por el cual el sol sale siempre de este lugar o del este hacia el oeste. Yo no lo puedo remitir a un nexo causal. Yo lo que veo son impresiones de que siempre sale de esta manera. Por lo tanto, por costumbre, puedo asegurar de que probablemente salga de esta manera. Entonces, ¿por qué? Porque si no, no podría llevar mi vida cotidiana. No podría llevar mi vida cotidiana a partir de ciertas regularidades, a partir de ciertos modos en donde, no sé, vos sabés cuál es el tiempo de tu casa hacia tu lugar de trabajo y tenés algo estimado. No es que te inventás todos los días, sino que al contrario, vas a partir de la experiencia tomando posición sobre cosas que para vos te resultan verdaderas. No estamos hablando del ámbito de la ciencia, pero estamos hablando de la vida cotidiana, mucho más en la ciencia. No podrías progresar en ningún tipo de conocimiento. Por eso hay un escepticismo que es atenuante, ¿sí? Que es un modo relativo de percibir el mundo. En la vida cotidiana es el desinterés absoluto por las cosas y por el mundo. Es decir, no me importa nada, no me interesa nada, nada me llama la atención, por lo tanto, voy viviendo en el día a día cómo se me van presentando las cosas, ¿no? Es como esa frase, eh, según va pintando la situación, ¿no? Va pintando la situación. Bueno, en el ámbito netamente, estrictamente de las ciencias, del mundo del conocimiento, uno podría tomar como el modo empírico, porque lo contrario al racionalismo cartesiano es el empirismo inglés, es estas verdades, eh, desconfío del nexo causal porque no me interesa. ¿Recuerdan esa imagen que yo les había puesto al principio de las clases de este marinero que no percibe lo que hay en las profundidades del mar? Percibe la superficie porque la superficie o la periferia del mar me permite a mí navegar. Ahora, esto no inhabilita el nexo causal que existe y que fundamenta todo. Bueno, el empirismo en algún punto se
desprende del nexo causal, pero sí necesita verdades por costumbre. Es decir, me estoy acostumbrado a que esto siempre pasa, por lo tanto debe ser así. Y me permite llevar mi vida en el mundo cotidiano de esa manera. En ese sentido, empirismo y racionalismo son dos extremos, pero el empirismo sería un modo relativo o un modo escéptico también, porque si desconfía de nexos causales o es incapaz de llegar a nexos causales, también se imposibilita el hecho propio de la ciencia, que es regularidades a base de nexos causales. Cuando hablamos de ciencia, estamos saliendo del ámbito de la opinión, del ámbito de cierta posición para tratar de llegar a nexos causales, ¿no? Según Aristóteles, la ciencia es conocimiento por causas. El que conoce las causas puede dar cuenta del fenómeno. El que no conoce las causas vive el fenómeno. ¿Se entiende? Es como el experto y el perito. El experto del Aristóteles en la metafísica compara el operario del que dirige la obra. Pone una analogía del operario del que dirige la obra. El operario se mueve de manera automatista, de modo autómata, porque repite acciones, sin conocer nexos causales. El jefe, o el que sabe, o el que conoce las causas, puede dar cuenta del nexo causal, de por qué las cosas hay que hacerlas de determinada manera, y además las puede enseñar. Esa es la diferencia, ¿no? Entre un modo escéptico o un modo relativo de vivir a un modo causal que es más científico. Lo cual no significa que la ciencia tenga sus propios límites, porque la ciencia se rige a partir de paradigmas, se rige a partir también de, en la medida en que uno va eh, realizando ensayo-error, prueba-ensayo-error, va corrigiendo sus propias tesis cuando sus hipótesis no pueden ser fundamentadas, y esto muchas veces lleva a la práctica de ir modificando las propias teorías científicas. De hecho, existen, digamos, ¿no? Y dentro de la nociología esto está. Pero el hecho de que la ciencia no o tenga sus propios límites eh, no significa que la ciencia no avance y que no avance en el conocimiento. Eso, bueno, forma parte un poco de la, del modo nociológico de entender también estas teorías. Entonces, si vos me preguntás, ¿el relativismo? Sí, porque en el fondo el relativismo es justificar que tu perspectiva está por encima de otra perspectiva, pero es tan válida como la de todos que están presentes en esta clase. Profe, pero ¿es válida tu perspectiva? Sí, es válida tu perspectiva porque es tu punto de vista, es relativo a vos, pero así como es relativo a mí y es relativo a cada uno de ustedes, estas verdades parceladas no definen el concepto mismo de verdad, sino que definen interpretaciones. Es lo que se llama muchas veces en la teoría de la posverdad, no existen los hechos sino las interpretaciones, ¿no? ¿Las interpretaciones de qué, diríamos, no? ¿Las verdades de qué? Porque si todo es relativo, no hay verdades absolutas. Si todo es verde, no hay nada que sea verde. Si todo es verdadero, nada es verdadero en definitiva. Ahí se disuelve un poco la cuestión, ¿no? Esto acompañado de los límites propios del conocimiento, pero sería como una posible respuesta desde el realismo, ¿eh? Desde el realismo, no desde la desconfianza absoluta por el concepto de verdad, porque ahí nos posicionaríamos en una línea de una filosofía nihilista, relativista, y por supuesto contraria al racionalismo clásico, digamos, que presenta una unión entre la realidad y el pensamiento, ¿no? Aún con los límites del pensamiento. Esa sería una posible respuesta. No sé si se entendió esta parte, pero tiene que ver con el pensamiento cartesiano. Esta idea de la filosofía de la potencia eh, es también llamada filosofía de la sospecha. Cuando yo les hablaba la clase pasada acerca de que toda verdad esconde en el fondo un poder, por lo tanto hay que desconfiar de todo tipo de verdad porque en el fondo esconde un poder, sí, hay que ver desde qué perspectiva se está diciendo eso también, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué entendemos por verdad en esa noción, ¿no? ¿Verdad de un sujeto o verdad de docilidad a la realidad? Si es verdad de docilidad a la realidad, yo sería más cauto en ese sentido. Si es la verdad de un sujeto, aquel que quiere patentar la verdad desde una mente, me parece que ahí uno podría desconfiar. Pero frente al concepto filosófico de que toda verdad, ¿sí?, supone una nueva pregunta, no se puede remitir al infinito porque no nos alcanza, porque no permite que el espíritu humano, mente humana y conocimiento
se posicione sobre un lugar, no existirían los axiomas sobre los cuales uno puede demostrar otro tipo de conocimiento. En lógica hablamos de razonamientos, ¿sí? Y los razonamientos son conclusiones que se establecen a partir de premisas. Estamos hablando de la verdad lógica, ¿no? No de la verdad ontológica realista, sino que estamos hablando de la verdad mental, lógica. A partir de dos premisas yo puedo sacar una conclusión, ¿sí? Tengo que demostrar que la conclusión se fundamenta en las premisas previas. Ahora, yo no puedo fundamentar todo, porque lo que es evidente no se puede demostrar, es evidente por sí, y esto es el realismo. Lo que se demuestra es lo que no es evidente. Por eso la mente trabaja sobre la demostración de cosas que no son evidentes, y para eso la razón tiene un trabajo operativo, ¿no? Da pasos, va de lo más simple a lo más complejo, pero hay un punto en donde yo no puedo ponerlo en discusión, que es el axioma mismo o el principio, porque eso es evidente. Si yo desconfío de esa evidencia, no puedo decir palabra alguna, ya no puedo nombrar nada, porque no podría fundamentar ningún otro tipo de pensamiento. Uno de los argumentos escépticos es esta, ¿no? Es esta línea sucesiva, infinita, causal, en donde todo tiene que demostrarse. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en donde cada nueva verdad se tiene que volver a fundamentar. Bueno, excepto la evidencia, porque la evidencia no se demuestra, sino que se muestra. Y cuando vos partís de la evidencia, no tenés otro modo de discutir. Ahora yo subí en el campus un texto a partir de la clase pasada, que es la discusión cartesiana y las preguntas que tienen que ver con el concepto de verdad. El Gilson, Etienne Gilson, es un filósofo neotomista, neoaristotélico, recupera el pensamiento clásico para discutir con el idealismo y especialmente con la desconfianza en el pensamiento. Bueno, ahí está la grieta, ¿no? Racionalismo-idealismo, racionalismo-idealismo como modos de autonomía de la verdad, realismo frente al empirismo, realismo frente al idealismo. Ahora, si tenemos un ratito, podemos charlar, y si no, va a quedar siempre abierta para las nuevas preguntas. Pero ahí está el texto de eso. Es un PDF muy chiquitito. Se llama, el texto se llama El Vademecum del filósofo realista. Este Vademecum del filósofo realista es: cuando tomamos partida por el realismo, es imposible la discusión con un idealista, porque el idealista va a pedir fundamentar todo. El realista va a mostrar el mundo real de las cosas. Y son líneas paralelas que no se van a cruzar, porque hay una filosofía idealista, hay una filosofía relativista y una filosofía realista. Entonces, ¿dónde nos apoyamos? Por lo menos la tesis clásica responde un poco al modo realista. Realista no dogmático, realista, diríamos, precavido, honesto, cuidadoso, limitado, porque el conocimiento también, la mente humana tiene sus propios límites, pero en definitiva realista. Por lo tanto, cuando se posicionan las dos posturas, hay que ver cuál es cuando se aparecen las dos perspectivas, hay que ver desde qué lugar estamos posicionados. Y dependiendo del lugar en donde estemos posicionados, podemos abrir el debate en discusión. Depende de donde nos paremos, difícilmente va a haber discusión. Porque yo no puedo demostrar lo que es evidente. ¿Cómo demuestro lo que es evidente? No tengo manera de demostrar lo que es evidente. Lo evidente no se demuestra, se muestra. Demuestro lo que no es evidente. ¿Entiende? Bueno, ahí ya tuvimos un ratito de realismo, idealismo, dogmatismo, empirismo y teoría del conocimiento, ¿no? En esta pequeña pregunta de Tomás. Bien, hay una dificultad en el pensamiento también cartesiano, a pesar de o además de todas las propuestas cartesianas en esto que a mí me gustaría que quede claro, ¿no? El método cartesiano es el punto de partida. El método cartesiano es un, un método de duda que busca certezas. Y quizá allí se encuentre la mayor virtud y también la mayor dificultad del método cartesiano, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, Descartes sostenía de que tengo que dudar de todo, dudo del mundo, dudo de, la, de los datos que me entregan los sentidos, excepto de que estoy dudando, ¿no? Sin embargo, en la mente existen algunas ideas o algunas verdades que son evidentes
de las cuales no puedo dudar, y ahí aparece quizás su destello racionalista y su destello también en donde hay una dificultad de establecer el puente entre el mundo sensible y el mundo inteligible, que es que para fundamentar todo el mundo inteligible, perdón, todo el mundo sensible y todo el mundo material, recurre a la idea de Dios. Porque dice Descartes, dudo de todo menos de que dudo. Por lo tanto, si dudo, pienso. Pienso, luego existo. Cogito, ergo sum. Pienso, luego existo. No es que es una argumentación lógica lo que hace Descartes en una especie de argumentación por pasos, como lo hace las verdades lógicas. Él es consciente de esto. Es como una simultaneidad de tomar conciencia de que al pensar estoy conociéndome y estoy conociendo también el mundo material. Por lo tanto, pienso, luego existo. Ahora, ¿cómo puedo no dudar de que tengo ideas perfectas en la mente? Porque Dios las tiene que haber puesto en mí y por lo tanto Dios es el garante de todo el mundo material también. Allí su espiritualidad y su espiritualismo roza con su racionalismo y en algún punto se dificulta la cuestión del puente. ¿Cómo paso a justificar del mundo sensible al mundo inteligible? Mucho platonismo, probablemente, ¿sí? Agustinismo también. ¿Por qué? Porque recordemos que, ¿cuál era la dificultad o la crítica aristotélica a Platón? Es la idea de participación. O sea, ¿qué relación o qué nexos tengo yo entre el mundo sensible y el mundo inteligible? Platón diría la participación y Aristóteles diría la participación es nada. ¿Dónde establezco la conexión y el puente entre el mundo sensible que yo veo y el mundo que no veo, el mundo inteligible? Para Descartes, yo veo eh, cuadrados, pero la idea de cuadrado está en mi mente. Por lo tanto, la idea de cuadrado, que es una idea perfecta, me la tiene que haber puesto Dios en mi mente. No puede venir de mí mismo porque soy un sujeto imperfecto y de un sujeto imperfecto no vienen ideas perfectas, ideas claras y distintas. Por lo tanto, Dios justifica mis ideas perfectas y también justifica todo el mundo material. Allí me parece que la dificultad está en el puente, ¿no? Otra vez, ¿qué conexiones tenemos entre el mundo inteligible y el mundo sensible? ¿Por qué es el padre del racionalismo? Porque, bueno, la razón y la mente humana, finalmente, y Dios, finalmente, justifica todo el mundo material y todo el mundo sensible. Roza con el idealismo, ¿no? La autonomía de un sujeto pensante garantiza el mundo sensible, el mundo material. Me parece que ahí hay eh, una dificultad a resolver, ¿no? Que en definitiva es el nexo causal aristotélico. Es el nexo causal aristotélico, es la teoría de la abstracción aristotélica. Si uno lo pone en sintonía con la abstracción aristotélica o con las vías tomistas para demostrar la existencia de Dios, para Tomás de Aquino Dios es el punto de llegada, no es el punto de partida. Descartes fundamenta la idea de Dios porque si Dios está en mi mente, esa idea es clara y distinta, es una idea perfecta. Por lo tanto, Dios tiene que existir y Dios es el garante de mi existencia y de todo el mundo sensible. Hay racionalismo, hay espiritualismo y en algún punto también hay idealismo. Por eso se lo llama el padre, el iniciador, aun cuando sus intentos eran muy honestos por tratar de fundamentar una verdad que sea clara y distinta, ¿no? A ver si tengo el apunte de la clase pasada. ¿Se entiende hasta acá? Ese salto entre el mundo sensible del cual desconfío, porque mis sentidos no me dan prueba o garantía. No es que Descartes dice, conozco de manera imperfecta, por lo tanto tengo que purificar mi modo de concebir, mi modo de conocer y tratar de lograr ideas que se desprenden como en Aristóteles desde las cosas mismas. Desconfío de todo, salvo de que estoy desconfiando, salvo de que estoy dudando, salvo de que pienso, por lo tanto existo, pienso, luego existo. Cogito, ergo sum. Ahora tengo la idea de Dios, pero la idea de Dios, que es una idea perfecta, no puede venir de un ser imperfecto. Tiene que venir de un ser que sea perfecto. Por lo tanto, Dios ha puesto en mí esta idea. Y Dios es el garante de mi existencia y del mundo sensible también. Ahí hay un salto, ¿no? Desprenderse del mundo sensible absolutamente y garantizar todo tipo de verdad en la mente, en el pensamiento, en la autonomía de un sujeto. No es tan así en Descartes, pero es el padre, el iniciador de lo que van a ser las filosofías absolutas, por ejemplo, en Kant, digamos, ¿no? Un sujeto autónomo que ordena una realidad caótica. Las verdades están puestas en un sujeto que conoce el mundo, pero que este sujeto puede ordenar una realidad caótica. Esto sí es el racionalismo, diríamos, más absoluto. A ver si tengo los apuntes de Descartes por acá.
los tenía por algún lado. Creo que nos habíamos quedado en la imagen, ¿no? Nos pusimos ¿Están viendo la imagen, chicos, ahí? Sí, sí. Bien, algunos me dijeron, hay 4 bailarinas, algunos me dijeron, hay una viejita, profe, hay 2 bailarines más. Bueno, los sentidos no nos entregan certezas, por lo tanto, todo parece dudoso, ¿no? Todo aparece dudoso a Descartes en algún aspecto. Los sentidos nos engañan muchas veces. Aunque así no fuera, tampoco poseemos un criterio para distinguir la realidad del sueño, porque cuando soñamos también creemos en la realidad de lo que vemos. Sin embargo, se detiene Descartes ante una proposición en la que no ve posibilidad de ataque ni aún para los más refinados argumentos escépticos. Recordemos que eh, este contacto que tenía Descartes con los libertinos eruditos, un movimiento bastante aristocrático de poner en duda toda realidad y especialmente las realidades del mundo teológico y religioso. Y en esto quizá por ahí Descartes no comulga tanto con los libertinos eruditos, pero su escepticismo eh, tiene que ver con este movimiento eh, intelectual de la época, de desconfianza y de justificar todo en un ámbito bastante más racional que las teorías presentadas por los sentidos, ¿no? Esta proposición es tan conocida: pienso, luego existo, cogito ergo sum. Dudo de todo, pero al dudar estoy pensando, y si pienso existo. Me capto a mí mismo en la más íntima e inmediata experiencia de mi ser, como algo que piensa y pensando existe. En esa proposición, la existencia no se deduce del pensar por vía racional o discursiva, no es un camino lógico, no es que Descartes escribe este argumento y dice pienso, luego existo, sino que es una intuición. Recuerdan que Agustín también llega a esta intuición. El padre de Agustín es la autoconciencia, ¿no? De que Dios habita en uno mismo. Bueno, en esta simultaneidad también de conciencia, ¿sí? De que al dudar está pensando, y si está pensando es porque está existiendo, sino que es todo ello una intuición, un golpe de vista en que me concibo, me percibo como un ser que existe pensando. El hombre para Descartes es un sujeto que piensa, que posee un cuerpo, pero finalmente es un sujeto que piensa. Otra idea, ¿no? Otro punto interesante, la existencia de Dios. Como dudo, por lo tanto existo. Y esto es una verdad. Entonces, esta verdad es imperfecta porque conocer es más perfecto que dudar acerca de lo mismo. Esta idea de lo imperfecto me corresponde porque soy imperfecto, pero tengo una idea de lo perfecto. Lo imperfecto no concibe o produce la idea de lo perfecto. Es decir, yo que soy un ser imperfecto no puedo percibir la idea de lo perfecto. Por ejemplo, la idea de Dios. De la nada nada viene, por lo tanto, ¿quién ha puesto en mí esa idea? ¿Quién ha puesto en mí la idea de Dios? Si yo soy un ser imperfecto que no puede pensar lo perfecto. Necesariamente para Descartes tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios el que ha puesto la idea de Dios mismo, y esto sería un argumento ontológico, que es la crítica que en algún momento hace Tomás de Aquino a San Anselmo. San Anselmo toma este argumento ontológico para demostrar la existencia de Dios, pero fíjense el camino no es del mundo, de las cosas, de la realidad, a Dios, sino es desprenderse absolutamente todo para fundar una idea mental de que Dios existe. Porque la idea de lo perfecto está en la mente, pero como soy un ser imperfecto que no puede concebir lo perfecto, tiene que haber un ser perfecto que haya puesto esta idea perfecta en lo imperfecto. ¿Se entiende? Hice un trabalengua, ¿no? Qué locura. La justificación de que Dios existe en mi mente porque Dios ha puesto la idea de lo perfecto en mí. Es un salto. A mí me parece que acá hay un salto clave para poder concebirlo. Cuando nosotros queremos rescatar la tesis realista, la tesis de recuperar nociones del realismo, es porque el realismo aristotélico tomista no es cristiano únicamente y dogmático, sino porque analizando el orden, analizando el mundo y analizando la realidad, puede encontrar algunos vestigios para fundamentar la posibilidad de la existencia de Dios. Pero fíjense el camino que hace Descartes, producto de su
Bueno, él estudió en un colegio jesuita, eh, padres católicos, una formación religiosa muy fuerte. Por lo tanto, si bien es cierto, es el iniciador del racionalismo, el padre del racionalismo, para muchos autores sería el padre de la filosofía, porque acá arranca la filosofía. No deja de ser un autor religioso, digamos, ¿no? En este sentido. Pero acá hay una dificultad que es el salto que hace Descartes, ¿no? Aunque sea perfecto, Dios, aunque sea imperfecto, es verdad. Yo, aunque sea imperfecto, Dios es perfecto. A partir de eso fundamenta la idea de Dios. Un detalle, a priori, no a posteriori. Es decir, funda la idea de Dios a priori. Es como si le dijera a ustedes, chicos, Dios tiene que existir porque ustedes lo conciben en la mente. Y uno me puede decir, profesor, pero ¿cómo lo concibo? ¿Cómo puedo justificarle a Dios porque lo concibo? Y porque Dios es perfecto. ¿Sí? Entonces, como la esencia y la existencia de Dios se identifican, la noción de Dios se identifica con su existencia. Vos no podrías concebir la idea de Dios si Dios no existiera, pero está en tu mente, por lo tanto tiene que existir. No, profesor, deme muestras, deme caminos, deme vías para poder demostrar la existencia. No, 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 no. La vía, el camino es directo, es a priori, no a posteriori. Está en tu mente. Llega por este camino, yo existo, en esa autoconciencia descubro a Dios. Y Dios es el garante, no solamente eso, sino que Dios es el garante de toda la realidad. Cuando yo quiero fundamentar y conocer la realidad, la fundamento y la concibo porque Dios la ha puesto para mí. Mis sentidos me engañan, pero Dios la ha puesto en mí para que yo pueda concebir o entender o comprender el mundo, digamos, ¿no? Este sería el argumento ontológico. Perdón, termino la idea. El argumento ontológico es pasar del orden lógico al orden ontológico, pasar de la idea de Dios a la existencia de Dios, pasar de una noción a una realidad, pasar de la idea de que tengo una moneda de $100 a la existencia de la moneda de $100. Yo no puedo pasar del orden lógico al orden ontológico. Como orden lógico, como orden mental o como noción mental puedo pensar cualquier cosa, pero si yo pienso cualquier cosa solo por el hecho de pensarla, no puedo garantizar su existencia, porque si no estoy cometiendo un error, que es saltar del orden lógico al orden ontológico. El orden ontológico es el orden del ser, el orden lógico es el orden mental, ¿no? Puedo concebir la idea no sé, del unicornio. De hecho, tengo la idea del unicornio y de algún lado la saqué. Pero que yo piense el unicornio no me garantiza a mí que el unicornio exista. Sí, preguntas. No, simple la pregunta. Cuando hablamos de Dios ahí, que está en mayúscula, es el Dios cristiano, ¿no es cierto? En esta referencia que estamos haciendo de Cáritas. Sí, podríamos hablar del Dios cristiano porque es el Dios quizá más agustiniense, diríamos, ¿no? Hay una fuerte formación agustiniense y platónica en Descartes. Pero sí, sí, no es el Dios racionalista, no es el Dios, no se confunde, sino es la idea cristiana de un Dios, ¿sí? La idea de un Ni Dios, el aristotélico, digamos. perdón, Ni la concepción aristotélica, digamos, de del Dios. primer motor no. No, del primer motor tampoco. Y no solo la concepción aristotélica, sino que el camino aristotélico es completamente distinto. ¿Ah? El camino aristotélico es análisis de la sustancia, el principio de ilemórfico, materia y forma, ¿no? Bien, Descartes concibe tres ideas, las ideas adventicias son las primeras, que llegan a través de los sentidos, de ellas no tengo certeza. Tengo las ideas ficticias, las que puede generar mi mente, mi imaginación, sirven para el arte, pero no para la ciencia. Pero recordamos en esta clase al principio cuando habíamos hablado de las ideas claras y distintas. Yo pienso, Dios, el mundo. Estas ideas son para Descartes claras y distintas, sobre las cuales no hay duda, pero las concibo en la mente. El yo pensante, en el yo pensante Dios, y gracias a ese Dios garante también del mundo. Por lo tanto, de estas hay certezas, ¿sí? De las otras no hay certezas. Acá está la dificultad del puente y del salto, digamos, ¿no? Anótense esta palabrita, puente y salto, porque es una pregunta de final, ¿no? ¿Cuál es la dificultad en este modo de concebir? A ver, ¿están anotando? ¿Cómo están anotando? Sí, están anotando. Bien. Bueno, este sería el racionalismo, ¿no? Sienta como las bases, sienta como los vestigios primarios, incipientes de lo que va a ser un racionalismo bastante fuerte,
una privacidad de la razón absolutamente, de una razón ya humana, en otros autores de la filosofía en la fuerte modernidad, pero especialmente en el movimiento ilustrado, por ejemplo, Kant, Hegel, y sienta de alguna manera ciertos principios o ciertas nociones que después se van tomando de manera más exagerada, diríamos, y con más radicalidad, ¿no? De la lógica a lo ontológico, de la mente a la realidad. No llega al objeto, sino del sujeto, parte del sujeto. Fíjese que todo parte del sujeto, parte de la mente del sujeto, ¿no? Puse una observación allí. El verdadero conocimiento no es pensamiento. El pensamiento, como pensamiento, puedo pensar el unicornio, puedo pensar el ratón Pérez, puedo pensar la moneda de $100, ¿sí? Porque el pensamiento, en tanto, no sé, la psicología puede explicar las asociaciones libres, no hay razón, no hay lógica, uno como pensamiento puede pensar, puede idear, puede crear, subjetivamente puede distorsionar la realidad. El conocimiento es salir al encuentro haciéndose otro en tanto otro. La verdad lógica en la mente es el juicio que nos formamos, ¿sí? Cuando el intelecto es receptivo del orden que está exterior o que es independientemente del sujeto, aún con sus propias limitaciones, aún con los errores de los sentidos, porque yo necesito anteojos para poder observar la realidad cuando viene el colectivo, para verlos mejor, para leer un texto. ¿Por qué? Porque mis sentidos también tienen sus propios límites, la memoria también tiene una memoria que es limitada. Entonces, aún con las limitaciones propias, el intelecto es receptivo de aquello que está fuera de mí, independientemente de mí. Y esto es el realismo, ¿no? Esta es la tesis realista, ¿no? Yo no pienso, sino que conozco. Las cosas son independientes de mí. Y la verdad es la verdad lógica de un juicio mental a partir de su adecuación a la realidad. ¿Eh? Ahora, todo no puede estar en duda, porque si todo está en duda, no podría pronunciar palabra alguna. Esa sería la tesis realista. Finalmente, me tomé el trabajo de tomar, esto creo que está en el manual, página 119 de Gambra. El discurso del método presentó al hombre moderno un nuevo acceso a la filosofía a través de ideas claras, sencillas, dominables intelectualmente al modo de las matemáticas. Por otro lado, abrió ante sus ojos la posibilidad de un universo y de una ciencia que se basen en sí mismo y que por sí mismos se expliquen, es decir, que no tengan que recurrir a otra realidad, Dios, para ser concebidos. Cuando dicen que no tienen que recurrir a otra realidad es que ¿no? Está tomando este fragmento de la visión antropocéntrica, no la visión teocéntrica, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a poner en tela de juicio toda realidad, todo orden y todo para poder llegar a una verdad, ¿no? Entonces ahí la fundamentación es más subjetiva en ese sentido, no porque Descartes abandone la idea de Dios. El embarcarse en esta doble empresa puede considerarse como una gran aventura intelectual en la edad moderna, y también su gran pecado y el origen de su tragedia fina. Esto seguramente lo fundamentaremos un poquito más adelante, ¿no? Cuando veamos quizá Kant, Nietzsche, eh, quizá Bátimo, Gianni Bátimo, las filosofías más contemporáneas, ¿no? En donde hay la filosofía sería filosofía de la sospecha, ¿no? Filosofía de la sospecha es, no hay verdades, no hay realidades, todo es interpretación. Eh, la Real Academia lo definía como eh, del año, ¿no? En el 2018, la posverdad. La posverdad es esta, ¿no? Esta filosofía de la sospecha, la tragedia final, no en Descartes, obviamente, sino las consecuencias que ha tenido esto, ¿no? No existen verdades, sino que existen interpretaciones, no existe realidad. Todo está en una hermenéutica en donde el hombre interpreta, interpreta, interpreta. En la medida que más juegue con la interpretación, eh, hay más condimento, hay más emoción, pero menos verdades sólidas en ese sentido. Bien, muy bien. Me queda contarles un poquito el texto de Gilson, que lo vamos a finalizar la clase que viene, pero bueno, lo tengo ahí en pantalla, lo tengo ahí para compartir. Es interesante, ¿no? Es muy rico todo lo que, el quiebre, el giro copernicano, con respecto a todo lo anterior, la,
y también las consecuencias, ¿no?, que esto conlleva. Bien, en el campus subí también otro videito sobre un documental de Descartes, que también me parece muy rico para poder examinarlo. Me tomo un vasito con agua y volvemos, ¿sí? Unos minutitos más.